no dije algo que me gustaría decir. Lo que están viendo en pantalla es el logo, ¿cómo decirlo? El escudo de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Yo soy el académico más joven de la academia. En general es gente muy mayor. Y subrayo el tema de muy mayor. A esos cargos se llega cuando uno ya está muy grande, en general. Cuando yo asumo en la Academia Nacional de Ciencias, en el año 2019, inmediatamente me di cuenta de una cosa fundamental. Era una sociedad de halagos mutuos, donde todos se sentían muy cómodos, y sobre todo era un palacio en la avenida Alvear donde tenían guardada la ciencia que el país necesitaba. Y mi primera idea fue decir que había que llevar esa ciencia y ese derecho al interior. Me miraron como si estuviera loco. Yo en 2019 empecé a llevar ese derecho al interior. Y creo que con lo que he sembrado y con lo que la gente ha recibido de eso, hoy en día ya no queda más remedio para ellos que auspiciar este tipo de actividades. Así que realmente, por la razón o por la fuerza, hemos provocado, digamos, que una academia que vivía muy cómoda, sin debate, con aplausos, con anécdotas, en vez de profundizar lo que fue su razón de nacimiento, porque esa academia tuvo 2 premios Nobel entre sus miembros. Por ejemplo, el doctor Luis Federico Jussey. Está la medalla de oro de Jussey en la caja de seguridad de la academia. Esa academia tiene que, a mi juicio, cumplir un rol muchísimo más destacado del que todavía cumple. Así que espero en el futuro poder dirigir los destinos de esa academia y hacer yo ese cambio porque otros no lo van a hacer. Por lo pronto tenemos este tipo de actividades que ya es bastante para lo que se hacía anteriormente. Esta idea de hacer con el doctor Romero Villanueva una actividad sobre responsabilidad civil y penal del médico la hicimos primero que nada en la academia, en la sede de la academia, pero una cosa mucho más breve. Y entonces dijimos, ahí surgió la posibilidad de hacerlo en Mendoza, bueno, y acá estamos. Así que más o menos esa fue la génesis de la idea. Yendo al tema de que vamos a seguir hablando ahora, el caso Bertulo era un caso en el cual se trazó esta regla. Siempre que es responsable un médico, es responsable el sanatorio. Pero no siempre que es responsable el sanatorio para un arácnido picó a una persona que estaba internada en un hospital y murió. Un hospital que tenga arácnidos venenosos. Si hay una contravención máxima a la asepsia es esa. Bueno, en ese caso, ¿qué tiene que ver el médico? Entonces, vemos cómo hay una serie de supuestos que permiten diferenciar entre medicina curativa y medicina asistencial. ¿Cuáles serían algunos supuestos de medicina embellecedora, satisfactiva? Un lifting, tratamiento de alargamiento de piernas, colocación de dispositivos y anticonceptivos intrauterinos, esterilización mediante vasectomía o ligadura de trompas. Son todos supuestos en donde no hay necesidad terapéutica. Pero claro, uno dice perfectiva. ¿Esto es perfectivo? Cuando una mujer se somete a ese tipo de cosas y miren cómo termina. Entonces, se ve que o no lograron lo que querían o peor. Entonces uno ve directamente que son operaciones de desfiguración. Y otros supuestos son, por ejemplo, la realización de la circuncisión ritual. Y hablando de circuncisión ritual, me viene a la memoria, ustedes van a decir que tengo presente mucho la jurisprudencia francesa. Tuve el honor de estudiar en París y de conocer a esa gente y de ver sus sentencias y realmente quedé muy conmovido porque eso es derecho en serio, ahí no hay broma. Entonces, hubo un caso en que un niño judío fue circuncidado con el consentimiento solo de su padre y en contra de la voluntad de su madre. El padre aprovechó un descuido, digamos, que lo tenía con él al niño, lo llevó a la sinagoga y lo operaron.
Y algo salió mal porque el niño perdió parte del glande. Bueno, condenaron a la sinagoga, al médico, porque antes lo practicaban, digamos, vaquiano, pero ahora no. Hoy en día lo que se llama moel, eso. Los moeles que hacen ese tipo de circuncisiones son médicos. Evidentemente algo falló y condenaron al moel, a la sinagoga y al padre, a todos. En el caso de la circuncisión ritual, por ejemplo, si algo falla, claramente la responsabilidad en la duda hay que comprometerla. Tratamiento odontológico, implantes de piezas dentarias, implante capilar, en fin, hay muchos casos hoy en día cada vez más de esta medicina perfectiva, satisfactiva, voluntaria también llamada. Y ahí viene un tema, que es esta medicina voluntaria, ¿qué diferencias tiene con la medicina terapéutica tradicional? Tiene varias. En primer lugar, en esta medicina voluntaria, perfectiva, embellecedora, satisfactiva, no hay un paciente, no hay una dolencia y no hay una terapéutica. ¿Eso qué significa? Que el único que puede consentir válidamente es el cliente. Es decir, que no puede consentir otro por el cliente. Y ahí viene un problema con algunos supuestos como los padres o los tíos que a veces les solían regalar a las menores de 15 años, cuando cumplían los 15 años, una cirugía de implante de senos o una cirugía de algún otro tipo de lipoaspiración o lo que fuera. En ese caso, nadie está legitimado para consentir. La niña, porque con 15 años, digamos, es una operación tan riesgosa, hay que ver hasta dónde, porque la ley 26.529 concede lo que se llama la mayoría de edad sanitaria, cosa que es un desatino, sobre todo como está concebida en Argentina. Porque es una idea a la Argentina. Eso en España existe, hay a partir de los 13 hasta los 16 una legitimación, un facultamiento para decidir, pero con 5 o 6 limitaciones. No cirugías invasivas, no donación de órganos, no cambio de sexo. Puede disponer lo que le parezca sobre su vida, lo cual evidentemente es un signo de ignorancia. Porque no sean, como yo siempre digo, no hay que ver que estamos como a 12.000 kilómetros de Europa, entonces las cosas tardan 40 o 50 años en llegar, las buenas ideas. Las malas llegan enseguida, pero Entonces, ¿qué pasa? No se dieron cuenta que en España están volviendo para atrás con la mayoría de edad sanitaria. Cada vez la recortan más, porque se han dado cuenta que es peligroso. Bueno, acá no solo no hacen eso, sino que hacen lo contrario. El 9 de diciembre de 2015, es decir, el día antes de irse, un cierto sector, no tuvieron mejor idea que dictar una resolución del Ministerio de Salud autorizando a los hermafroditas a elegir un sexo. Digamos, de 16 años en adelante. Es un delirio, es una locura, una operación que es absolutamente irrevocable, con una tasa de suicidios enorme. Yo siempre digo, uno a los 16 años no sabía ni lo que quería solo. Imagínense en estas circunstancias. O sea, es una persona ponerla directamente frente al abismo. Bueno, acá la idea incluso es profundizar eso. Entonces, un implante de seno a los 15 años es un accidente buscando suceder. Porque claramente puede estar viciado el consentimiento, en fin. En cualquier caso, la falta de consentimiento del cliente, hagamos de esa hipótesis, en cualquier otro caso en el cual no hay consentimiento. Si estamos hablando de medicina perfectiva o voluntaria y no hay consentimiento, eso ya constituye mala praxis. Salvo que el médico acredite un caso fortuito, ya el hecho de que no haya consentimiento significa mala praxis. Lo único que lo puede salvar en ese caso es un caso fortuito, bien acreditado. En segundo lugar, el consentimiento del cliente tiene que ser irreprochable cuando no hay necesidad terapéutica. Porque la falta de información, la información sesgada, el consentimiento parcial, el consentimiento excedido, compromete la responsabilidad del médico. ¿Por qué? Porque no había necesidad terapéutica.
Es decir, que cuando estamos en este tipo de medicinas, nosotros tenemos que la duda se revierte en contra del médico. Con lo cual el médico tiene que ser muy escrupuloso en la información que da, en el consentimiento que pide y cómo se expresa este consentimiento. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que en nuestro país, como está redactada la legislación, el consentimiento tiene que ser pedido y tiene que ser prestado. ¿Qué significa esto? Que el consentimiento no se puede conjeturar. No es que como alguien pudiera llegar, porque yo he visto cosas que realmente uno dice, esta gente ya la desesperación, digamos, por defender a un cliente llega a límites. Que digan, bueno, de momento que se presentó a la cirugía dio su consentimiento. No, no es así. Esto se podría fundamentar en el artículo 971 del Código Civil y Comercial actual, que recepta lo que se llamaba antes las obligaciones contractuales fácticas. Es decir, que se perfecciona el contrato por la simple conducta de la parte como si hubiera un contrato. Pero eso en el consentimiento no se puede dar. Eso es inadmisible en materia de consentimiento informado. Sí. No, un minuto. ¿Cómo interpretás vos? Porque la verdad que esto del consentimiento exigido y pedido se pega de cabeza con la Ley de Salud Mental, el artículo 5, dice que la persona, aún diagnosticada con una enfermedad mental, tiene plena capacidad, y creo que vos lo dijiste también en tu comentario del código que sacaste en Amurabel, el 31 del Código Civil. Entonces vos le decís el consentimiento a un loco y le decís en la historia clínica así: bienvenido al mundo de la realidad, te voy a aceptar que la terapéutica que te voy a imponer, la querés. Y es medio delirante, ¿no? Muy buena pregunta. Me va a permitir hablar de algo que yo no pensaba hablar, pero bueno. La ley de salud mental en realidad no es ley de salud mental, es de los derechos humanos de las personas con incapacidad, que es una cosa distinta. Porque prioriza los derechos humanos del incapaz por sobre los derechos de la sociedad. Por eso mismo no hay internación forzosa, solamente la internación es voluntaria. El consentimiento prestado se puede revocar, con lo cual se puede ir de la internación cuando quiera. No se lo puede someter. Entonces, claro, ¿qué es lo que provoca esto? Que usted devuelva a un incapaz al edificio donde vive, a la casa donde vive, y el problema se lo traslada a la familia, a los vecinos. Entonces después termina matando a la madre porque no le dio plata para la droga. Termina matando a un vecino porque lo miró mal. El caso del cantante Piti Álvarez. ¿Cómo puede ese hombre cómo puede estar suelto? Entonces, eso pasa por no entender un viejo aforismo romano que decía in toto pars continentur. En el todo están contenidas las partes. Las partes nunca pueden ser más importantes que el todo. Pero claro, a ver, ¿cómo puede salir algo bueno de una ley de salud mental que redactó un sujeto que era un simple psicólogo? Eso es como si le dejamos que la ley de ejercicio de la abogacía la redacte un procurador. O si peor, permitimos que la ley de ejercicio de la medicina la redacte un kinesiólogo. Es gente que a lo mejor sabe lidiar con las consecuencias en el mejor de los casos, pero no resolver las causas. Entonces, dejar que un psicólogo, encima el sujeto aparece hasta orgulloso, le puso en un lado el autor de la ley de salud mental. Ah, amigo, un tal Gorovax de apellido. No ha dejado macana por hacer en esa ley, porque esa ley es un delirio, de principio a fin. O sea, habría que urgentemente reformarla. Entonces, el tema del consentimiento, pero no es solo la ley de salud mental. El artículo 31 del Código Civil y Comercial dice básicamente lo mismo. Los dos primeros incisos, hasta los incapaces son capaces. No les decía hoy que es el código del eufemismo. Pero si la incapacidad está hasta para proteger a esa gente. Bueno, nosotros tuvimos, voy a contar una pequeña anécdota sin dar el detalle, obviamente, ¿no? Nosotros teníamos una relatora en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, chica muy inteligente, pero vaya a saber por esas cosas de la mente humana, que un día se le fue la cabeza. Y claro, la empezaron a notar en el tribunal, poco rara, maniática, y un día se la sacaron de encima, la jubilaron, chao. Pero
El Colegio de Abogados no le pareció suficiente y la dejó ejercer la abogacía. Los escritos que presentaba era una cosa. Encima tenía alguna fijación con los militares, porque decía ella creía que Comodoro Pi era un rango. Yo, con mis vestiduras de Comodoro Pi, con los ejércitos a mi mando, a los escritos judiciales. Entonces, claro, nosotros vimos todo eso, llamamos un día, a ver, vamos a hacer algo con esto, porque... Entonces vino el marido y la mamá y le pidieron la insania, y ella se defendía, decía que ella no quería ser insana. Entonces seguía ejerciendo la abogacía. Ustedes se imaginan la situación. Yo con mis vestiduras de Comodoro Pi, general de división, voy a ordenar a mis tropas a cargo a que lleven a la base de Guantánamo una cosa que era... Resulta que le hicieron la pericia y la pericia le dio bien. Entonces uno dice, ¿quién es el que está equivocado acá? ¿El que le hizo la pericia o...? Entonces uno dice... Bueno, y entre tantas cosas que dijo, por ejemplo, dijo que hasta hace poco le hacía los votos a los vocales del Tribunal Superior, lo que era cierto. Entonces uno dice, ¿no? Entre tantas cosas, bueno, hay una frase que es muy buena, dice que hasta los relojes detenidos dan la hora exacta 2 veces al día. Sí. Esto del consentimiento informado, ¿se escucha así? Mi duda es la siguiente, a veces es un documento firmado por el paciente donde no se le explica muchas veces lo que está firmando y son horas antes de la cirugía. ¿Qué valor se le puede dar a ese documento cuando hay consecuencias derivadas de...? Saltamos de un tema a otro, pero me gusta porque entonces vamos a las cuestiones, vamos a las cuestiones prácticas entonces. Yo voy a hablar del consentimiento, pero después seguimos con esto. El tema es así. En primer lugar, hablar de consentimiento informado ya es un error en sí mismo. En realidad, los derechos más evolucionados hablan de asentimiento esclarecido. Porque en primer lugar, no es un consentimiento, porque consentir es participar de una declaración de voluntad conjunta. Y acá no la hay. Acá hay una propuesta terapéutica y hay un asentimiento. Entonces el cliente asiente, no consiente. Y en segundo lugar, informado no es lo más correcto, sería esclarecido. El médico tiene que esclarecer. Por eso algunos pensamos que después de que el médico informa al cliente, tienen que iluminar su juicio, darle su opinión, porque si no directamente le da una serie de opciones y que elija ciegas, que tiene una moneda. Por eso algunos pensamos que el deber de informar va paralelo al deber de asesorar, el deber de esclarecer. Bien, el consentimiento informado es para muchos, vamos a hablar mañana mucho de eso más, pero quiero dejar, para no dejarla sin respuesta. El consentimiento informado para muchos es un acto mágico, que tiene la virtud de que el paciente se haga cargo de todo lo que le informen. No es así. Así como la falta de consentimiento no necesariamente convierte en ilegítimo el acto médico, porque pueden existir otras causales de excusación, ejemplo, la urgencia por salvar la vida. El consentimiento prestado no necesariamente valida el acto médico. Por ejemplo, el consentimiento informado, entre comillas, que tiene una expresión que vamos a seguir usando porque tiene carta de ciudadanía, el consentimiento informado no valida prácticas ilegales. En una época la operación de cambio de sexo en Argentina estaba prohibida. Se iban a hacérsela a Chile. Había un médico chileno que las personas que querían cambiar de sexo se iban a Chile, se la hacían y volvían. Entonces, si hubieran prestado un consentimiento informado para una operación que estaba prohibida, eso no la valida. Como tampoco el consentimiento informado valida la mala praxis. Porque lo que yo estoy prestando consentimiento es una praxis perita, no una praxis negligente. Entonces, sobre el consentimiento informado hay muchas ideas que están flotando que mañana vamos a tratar de desarticular para hablar más de esto. Pero creo que por lo menos le contesté lo principal. Cuando dijimos entonces que hay 2 campos de la medicina, y todos los autores en general hablan de uno, sobre todo los autores jurídicos de derecho, tenemos inmediatamente después que hay no solo una responsabilidad civil médica, sino 2. Y de hecho son absolutamente distintas una y otra. Tenemos la mala praxis médica tradicional,
que básicamente implica el quebrantamiento de la obligación de cuidado, el deber de cuidado del paciente, la práctica negligente, la práctica imprudente, la práctica imperita, la asunción de riesgos extraordinarios, etc. Pero tenemos una segunda, mala praxis que surge a partir de la sanción y vigencia de la Ley de Derechos del Paciente, que es una mala praxis que no está fundada en la culpa, no está fundada en la negligencia, no hay que probar la culpa. Basta comprobar el incumplimiento de alguno de los derechos del paciente. Ejemplo, el derecho de derivación, el derecho a una segunda opinión, el derecho a ser tratado dignamente, el derecho a la información suficiente, el derecho al consentimiento y a negarse al tratamiento, etc. En estos supuestos hay una otra mala praxis que es de rasgo objetivo, que no requiere la prueba de la culpa y que, una vez probada la culpa, en todo caso estaríamos en el territorio de la mala praxis tradicional. Y si ustedes ven bien esta tabla, ustedes van a ver que hay dos columnas, la de la izquierda y la de la derecha. La columna de la izquierda tiene que ver básicamente con omisiones del médico de alguno de los deberes jurídicos relativos a la información. Mientras que la columna de la derecha tiene que ver con los deberes tradicionales del médico, como el deber fundamentalmente de actuación diligente y los deberes de cuidado. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Muy sencillo. Primero, uno ve muchas sentencias en las cuales la responsabilidad civil médica parece que naciera de la nada. Hay sentencias en las cuales uno dice, ¿y por qué lo condenó? O sea, ¿cuál es? Incluso cuando yo era juez de cámara, revocábamos sentencias porque los jueces les hacíamos entender, cosas que a veces no entendían, que no puede haber responsabilidad civil sin un incumplimiento de un deber jurídico u obligación contractual preexistente. La responsabilidad civil en ningún caso surge de la nada. La responsabilidad civil es una obligación de segundo orden, que nace o del incumplimiento de un deber legal establecido por el legislador o del incumplimiento de una obligación contractual libremente suscripta por el obligado. Claro, en este caso, en el caso de responsabilidad médica, hay algunos elementos de ese contrato que están interferidos por el legislador, porque el legislador lo establece como contenidos mínimos de ese contrato en la Ley de Servicios de Derechos del Paciente, por ejemplo, o en alguna de las leyes especiales. Pero igual sigue siendo un contrato. Entonces, si no tenemos el incumplimiento de un deber jurídico previo por el médico o de una obligación contractual, no hay responsabilidad médica. Un segundo. Estas dos columnas se corresponden. La de la izquierda con la nueva mala praxis, la mala praxis que surge a partir de la Ley de Derechos del Paciente, y los de la derecha con la mala praxis tradicional. Ahí lo escucho. Dígame. ¿Me puede decir su opinión respecto del supuesto de la prescripción de psicotrópicos en pacientes con cuadros de bipolaridad, depresión o cosas por el estilo, donde se le prescribe una solución médica, supuestamente según el arte de la profesión, a un paciente que no está en condiciones de evaluar y que dentro de los propios catálogos de cada medicamento está especificado que si interrumpe, lo más probable es que vaya a la consecuencia que trató de evitar al tomar el tratamiento con el psiquiatra. ¿Le queda clara mi pregunta? La pregunta es, ¿lo que le prescribieron era una de las opciones de la Lex Artis? Sí, el tema es que como contraindicación el medicamento que, por ejemplo, la interrupción, que el paciente no está en condiciones de evaluar. El caso del bipolar, generalmente, cuando está en el periodo del proceso maníaco, abandona la medicación. La pregunta es, ¿ahí hay responsabilidad médica? ¿Cómo caracterizar la responsabilidad? No, para mí no. Para mí no. Yo te voy a mandar un caso que se llama Monforte. Te vas a acordar porque es un caso muy famoso que ocurrió en el 2020, que era un oficial de policía que estaba cerca del... ¿Cómo se llama? No el Alto Paraná, no, el que está ahí, el Alcorta. Este sujeto era un hombre totalmente desquiciado, tenía un brote psicótico paranoico, una esquizofrenia paranoica.
se acerca a un oficial de policía y empieza gritando, textualmente lo voy a decir, tengo que ofrendar a los dioses, vos estás sobrando, tengo un cuchillo carnicero y tu alma está designada. Este hombre obviamente se acerca, era oficial, creo que era inspector o subinspector de la Policía Federal, lo acuchilla y obviamente el tipo al tratar de disuadirlo le aplica una puñalada porque no lo redujo evidentemente a tiempo necesario. El trastorno esquizofrénico de tipo paranoide continuo databa del 2014 y la incapacidad psíquica determinada por los médicos era del 90%. Según la pesquisa, el médico psiquiatra, esto te lo cuento, poseía capacidad y detalle suficiente con los antecedentes médicos del paciente y el abandono del tratamiento farmacológico con múltiples situaciones de alarma y atención, habiendo omitido en el caso que requería aparte un aumento del riesgo de conductas lesivas para sí o para terceros. ¿Qué decide la Cámara en este caso particular? Pues está entre los fallos que yo les mandé. Justo lo que me estás preguntando, por eso te robé la palabra, perdóname que te lo diga. Y aparte me salvé porque esto es un caso de abandono de persona, de 106 del Código Penal, exponerla a un riesgo que pueda hacer. Lo primero que hace la Cámara es decir, al médico psiquiátrico se lo procesa, ¿por qué? Porque la correcta administración de la farmacología como frente a la adopción de medidas urgentes para minimizarla y evitar las conductas riesgosas, para sí o para terceros, a partir del cuadro esquizofrénico le corresponde al mismo psiquiatra. Tendría que haber denunciado la situación. Pero por primera vez en este caso, y justamente asentando la 17.132 en los incisos 5 y 2, dice que cuando los casos son graves, si así lo imponga, en caso de decidir la no prosecución de la asistencia, sea posible delegarla a otro profesional o al servicio público correspondiente, debe promover la internación en los establecimientos públicos y privados. ¿Por qué? Porque el artículo 20 de la Ley de Salud Mental, o mal llamada Ley de Salud Mental, sino Ley de Derechos Humanos del Paciente, bueno, muy largo, digamos, de salud mental, hay que internar aún involuntariamente cuando exista una conducta de riesgo cierto e inminente para sí y para terceros. Y acá viene la parte más divertida. Hay otro caso en la Andricina, que después lo vamos a ver mañana, donde se procesa al auditor médico, pero penalmente. Obviamente, acá ya hay una responsabilidad contra, me imagino que después vendrá la secuencia civil correspondiente. Pero en este caso el psiquiatra terminó procesado. Y hay otro caso más de un taxista en Buenos Aires, ya no los entretengo más, les doy la palabra al doctor López Mesa, que el tipo no tomaba la medicación anticompulsiva. Ese era un... ¿cómo se llama? Que es fisiológica, psiquiátrica. Epilepsia, que era un epileptoide. La chica, toma una chica del interior, cerca de Aeroparque. La chica se asusta pensando que le iba a hacer algo y se tira del taxi y se mata. Esto habrá pasado hace, no sé si se acuerdan, lo registran. Y al tipo lo terminan procesando por homicidio culposo porque el tipo sabía del riesgo cierto, el riesgo probable que entrara en convulsiones, y al abandonar la medicación anticonvulsiva de la epilepsia, el tipo no debería haber manejado. Entonces la Cámara determina por omisión impropia el homicidio culposo. Después te paso el Monforte se llama. Si te doy te la fallo exactamente, 6/4 del 2021. Sí, yo básicamente pienso eso, que no hay un deber jurídico ahí, salvo que sea un caso muy particular, pero usted sin deber jurídico previo no puede condenar. Porque con ese criterio, en general, si pusiéramos como criterio general ese, ningún médico estaría tranquilo, porque también un paciente normal puede decidir no seguir tomando. Entonces el médico se hace cargo del futuro, y el médico tiene que hacerse cargo del presente, no del futuro, en principio. Salvo que directamente esté a la vista, que sea una cuestión, digamos, que no admita duda, pero en principio es mucho. El paciente refiere ideación suicida, no es abandono personal. El doctor le refirió el caso, yo no soy especialista en eso, pero mi opinión es que hay que ser cuidadoso, digamos, con el tema de los deberes, porque si... O sea, una cosa que a mí no me entendían mis jueces de primera instancia, algunos de los cuales les revocábamos hasta los téngase presente, ¿no? Porque había gente que no, bueno, una vez me pasó en un concurso, fui a tomar a una provincia, que no es esta, fui a tomar un concurso en una provincia, y había un juez de primera instancia que era candidato a camarista. Y el hombre creía que seguía siendo juez de primera instancia, entonces me quería corregir a mí. Entonces le digo, mire, vamos a hacer una cosa. Le digo, yo siempre me enseñó un maestro mío que las mentes simples requieren símbolos tangibles, porque no captan la sutileza, por eso uso buenas plumas. Acá el que tiene la pluma y el que firma y califica soy yo.
Usted acá no es juez de primera instancia, bájese del altar, de la palestra, y acá es un simple candidato. O sea, yo le hago la pregunta, usted piensa antes de responder cualquier tontería y después yo evalúo. Usted no me corrige a mí. Entonces, en un momento, un hombre muy soberbio me dice, o sea que usted, doctor, considera que yo no estoy capacitado para el cargo al que aspiro. No, le digo, es peor, no está capacitado para el cargo que tiene. Que eso es lo que más me preocupa, que la gente esté en sus manos. Entonces, había jueces que yo tenía de primera instancia, como yo le decía al doctor Velázquez, mi colega, el doctor Velázquez hizo un código procesal civil para la oralidad. Y yo le digo, lo mejor que le puede pasar, doctor, es que no se lo aprueben. Doctor, ¿cómo me dice eso? Es que si lo aprueban ese código, usted lo linchan. Entonces me dice, ¿por qué? Porque en sus manos, en las mías y en las de algunos otros jueces, eso puede andar muy bien. Pero ¿vio lo que tenemos abajo? Todos los días vamos a salir con un escándalo, porque a esa gente usted le saca la cortina y le saca los relatores y los pone filmados a la luz del día a decidir así de sobrepique, y todos los días va a haber un escándalo. Entonces, ese es el gran problema, que el derecho actual con el Código Civil y Comercial, por ejemplo, pone a personas a decidir sobre la base de textos que son rudimentarios, y eso requiere una cultura jurídica enorme, y no todos la tienen. Si nos ponemos a ver, en el fondo es todo cuestión de lógica. Un buen juez puede hacer justicia con cualquier cosa. Pero ahí está el problema, eso distingue a unos de otros. Bueno, y siguiendo, el tema si vemos los deberes, siempre tiene que haber un deber incumplido para que haya responsabilidad médica. El deber de confidencialidad o secreto profesional, por ejemplo, el deber de no revelar. El caso más terrible de incumplimiento del secreto profesional es el llamado caso Gubler, el arrêt Gubler de francés. Era el médico del presidente Mitterrand en Francia, del presidente François Mitterrand. El hombre estaba todavía tibio el cuerpo y 20 días después de muerto el presidente de Francia sale un libro que llamaba El Gran Secreto, donde contaba el médico pelos y señales de todo lo que había pasado, las miserias de una persona moribunda. Y es más, echaba seria duda sobre que los últimos meses el hombre no estaba en sus cabales. ¿Ustedes se imaginan admitir para un país que estuvieron gobernados por un loco? Bueno, acá hemos estado gobernados por locos, pero ningún médico salió a decir nada. Entonces, el tema de la confidencialidad es tremendo, porque aparte, si no, ¿qué paciente va a confiar? Bien, en segundo lugar, el deber de información al paciente, fundamental. Mañana vamos a ver cómo debe ser esa información, pero sin duda que sin información no hay consentimiento válido. Con información sesgada no hay consentimiento válido. Luego, el deber de abstenerse de asegurar un resultado. La ley 17.132 pena al médico que asegurase resultados. Bueno, y entonces alguien que esté todavía, que no se me haya dormido, pensará, ¿y cómo si el médico no puede asegurar resultados? ¿Por qué responde por obligaciones de resultado? Siempre algún inocente hay que cree que uno lo va a enganchar con una pregunta así. Entonces un día me hicieron esa pregunta y yo dije, muy sencillo. Porque el médico lo que tiene prohibido es asegurar resultados, pero responde por obligaciones de resultado por otra cuestión. Porque como ahí no hay necesidad terapéutica, si no está seguro no tiene que hacerla a la práctica. Si la hace es a su riesgo. ¿Entienden la diferencia? Bien. En tercer lugar o cuarto, el deber de asesoramiento o consejo. Si usted le tira todas las posibilidades y no le dice qué es lo mejor, en todo caso no prefiera por él, pero dígale que usted entiende lo mejor. Yo en su caso tal cosa. Luego tenemos el deber de requerir el consentimiento informado. Es decir, yo no puedo por el hecho de que el paciente venga, a lo mejor, digamos, ¿cómo decirlo?, obligado moralmente, porque yo le dije, o si soy médico, venga y se someta. No, eso no es consentimiento. El consentimiento no es presentarse a la hora de la operación al quirófano, no. El consentimiento tiene que estar prestado, exteriorizado por el paciente. Y finalmente, respetar la voluntad del paciente, incluso la negativa, y llevar la historia clínica en debida forma. Ha salido hace un tiempo una ley, que es la ley 27.706, que es la ley de historia clínica digitalizada.
Un día me hicieron una pregunta en una charla, me dice, doctor, ¿usted qué piensa de la digitalización de la historia clínica? Bueno, le digo, es una buena idea, muchos hospitales ya la tienen. No, dice, pero usted, hay una ley 27706. Digo, la verdad es lo ignoro. Era muy nuevita, no la había visto. ¿Cómo puede ser, doctor, que hable de esos temas sin conocer la ley 27706? Bueno, lo primero que vi, y fui a mi casa, miro la ley y digo, ¿cómo se me pudo escapar esto? Y la empecé a mirar. No me había perdido nada. Porque es una declaración de deseos. Qué lindo sería en un futuro, algún día, que esté todo centralizado y que entonces todos los hospitales, sanatorios, médicos individuales, pero por ahora no hay nada. Entonces, historia clínica digitalizada, sí, como una idea a futuro. O quizás descansa en la posible reglamentación de esa ley, no sé si está, pero por ahí es una expresión de deseo y descansa demasiado en la reglamentación posterior. Cuando usan en una ley la palabra propender, ya estamos en aprietos. Porque otra cosa también... propende. Ley nacional. Ley nacional, 27.706. No es... Ni vale la pena comentarla porque es una expresión de buenos deseos. No es más que eso. Pero tiene un artículo donde habla de la historia clínica y establece algunos requisitos. O sea, ese artículo, que creo que es el 8, sería interesante mirarlo. Mañana lo vamos a ver más, con más detalle. Bueno, seguimos. Entonces, los deberes de la izquierda son la nueva responsabilidad médica. Si se infringe alguno de ellos, es la nueva responsabilidad médica. Con lo cual no hay que probar la culpa. Basta con probar la infracción. Son responsabilidades objetivas. Cuando uno dice son responsabilidades objetivas, ¿qué está diciendo? En primer lugar, que la demostración de la falta de culpa no libera. Tal cual surge del artículo 1722 del Código Civil y Comercial. La demostración de la falta de culpa no libera. Entonces, en las responsabilidades objetivas, ¿qué libera? O la obtención del resultado o el caso fortuito. O el caso fortuito. Y ahí hay un tema con el hecho de la víctima. ¿Por qué? Porque si lo que hay es una obligación de resultado atada a una obligación legal de garantía, es decir, respecto del sanatorio que responde por una obligación legal de garantía, que en nuestro país mucha gente no sabe qué diferencia hay entre obligación legal de garantía y obligación de seguridad. Por eso dicen las barbaridades que dicen. Yo se les voy a explicar rápidamente para que nunca más se olviden. La obligación legal de garantía nació como un género posteriormente a que nació su primera especie. La primera especie era la obligación de seguridad. La sancionó la jurisprudencia francesa en 1911. Posteriormente fue avanzando la cuestión y un profesor francés de apellido ruso, Boris Stark, el maestro Boris Stark, hizo su tesis doctoral de la obligación legal de garantía and son effect. Entonces, ese libro de 1939 es la base, la matriz de lo que es lo conocido hoy como obligación legal de garantía, una de cuyas especies es la obligación de seguridad. Entonces, si estamos hablando del médico, el médico no tiene una obligación legal de garantía, pero la clínica sí. Entonces, cuando la clínica responde, la clínica tiene una obligación legal de garantía. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver con esto? Muy sencillo, que cuando el demandado carga con una obligación legal de garantía, los conceptos de culpa de la víctima y culpa de un tercero se acotan, porque en ocasiones entran dentro de lo que debe garantizar. Entonces, cuando pasa eso, no se le puede echar alegremente la culpa a la víctima o a un tercero, porque usted tenía la obligación de garantizar. Bien, luego de esto tenemos las infracciones de la mala praxis tradicional, la actuación diligente, que siempre desde el juramento hipocrático en adelante fue la obligación principal del médico, el deber de actuación diligente, de realizar las prácticas necesarias para mantener la vida, cuidado, derivación. Y acá hay algo interesante cuando hablamos de derivación. Hay un fallo de la Cámara de Viedma que hace una interesante distinción.
tenían una paciente que estaba gestando, que tenía un cuadro bastante complejo. Y le sugirieron que vaya a un organismo de salud más complejo. Y esta mujer, el caso involucra al Hospital Artemides Sati de Viedma. Y esta mujer no hizo caso del consejo y siguió ahí en el sanatorio, y cuando sobrevino el daño de la criatura, perdón. Bien, y cuando sobrevino, ya termino, cuando sobrevino el daño, la Cámara de Viedma, ¿qué dijo? Sugerir no es derivar. Sugirió, pero no derivó, con lo cual la responsabilidad sigue siendo del hospital que la trataba. Y lo último, la Ley de Derechos del Paciente, en su artículo 2, dice que la derivación de un paciente recién exonera de responsabilidad al médico cuando el mismo es tomado bajo la égida de otro profesional, antes no. Así que no se puede hacer un endoso de un paciente para sacárselo de encima como se hacía antes. Muchas gracias. Perdón, pero... Bueno, aguantan un poco más, sí, hacemos una estadística general. Bueno, yo prometo, como visita, hay un viejo refrán español que dice: la visita breve y buena, 2 veces buena. Así que prometo ser breve y bueno para que ustedes no se aburran más y puedan hacer lo que es más importante, volver a casa y comer algo más. Vamos a hablamos de los homicidios, obviamente pasamos de la sangre al abandono de personas. ¿Por qué? Porque es el único de los delitos contra las personas o la integridad psicofísica y la salud donde menciona específicamente a la salud humana. Y el 106 dice, básicamente, de modo genérico, el que pusiera en peligro la vida o la salud de una persona, colocándolo en una situación de desamparo, sea abandonándola a su suerte, a una persona incapaz de valerse y a la que le deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor hace incapacitado, tendrá una pena de 2 a 6 años. La pena aumenta de 3 a 10 si las consecuencias del abandono fueran un grave daño en la salud o en el cuerpo, y por último termina de 5 a 15 si se produjera la muerte. Esto es el Código Penal vigente, y después hay un agregado, el máximo de la pena, que en el caso de los padres, cuando se aumenta en 1/3, para el delito fuera cometido por los padres contra los hijos, pero nosotros nos preguntamos, o contra el cónyuge. Sí me interesa el 106 dos cuestiones. Se caracteriza por justamente una acción que pone en peligro la vida y la salud, y el primer párrafo es en realidad el abandono propiamente dicho. ¿Por qué? Porque la disposición del 106 tiene 2 conductas típicas. Una, la exposición a la situación de desamparo, y por otro lado el abandono propiamente dicho, que es poner a la víctima en una situación de peligro concreto para su vida y salud. Esta exposición requiere generalmente traslado de una persona a un lugar donde estaba, de manera que se encontraba protegida, y llevarla a un lugar de desprotección con peligro en la vida, mientras que el abandono es simplemente sin necesidad de trasladarla donde se encontraba una persona, colocándola simplemente en una situación de concreto. Quien abandona a una víctima la priva del auxilio necesario para que otros no la puedan suministrar esta situación de riesgo que vive. Mientras que la expone a una situación de riesgo la lleva a un lugar donde obviamente puede recibirlo. Esto básicamente para que ustedes lo tengan claro. ¿Qué pasa con la jurisprudencia? ¿Qué pasa con la situación hoy? Yo no quiero aburrirlos mucho. Bien, no basta con probar la conducta negligente o descuidada para sobrepasar el límite de la culpa, o sea, entrar en la conducta o el homicidio o las lesiones culposas. Acá es un delito doloso, con lo cual el tipo es necesariamente de dolo eventual, aunque sea necesario, pero probar que el sujeto se le representó al riesgo que va a correr a la víctima y la expone en la posición dominante en la posibilidad concordante de que este delito de puesta en peligro haga que la exigencia objetiva tenga una cuestión casi esencial como lesión y permita obviamente que no se pueda presumir el dolo directo o el dolo eventual, sino que hay que probarlo como una carga de la acusación. Para no aburrirlos tanto, se lo voy a hacer mucho más sencillo, es uno de los pocos delitos del Código Penal que tiene posición de garante específica, donde el médico, obviamente, va a tener que tener en la omisión impropia la posibilidad de que la ley, obviamente en el caso de la ley 17.132, que hablaba el doctor López Mesa, la obligación genérica de la medicina asistencial, ¿está bien hasta acá? La idea de la conducta precedente, ¿qué pasa si el médico rescata a alguien en una situación de crisis? Sigue teniendo una posición de garante, hasta tanto lo pueda derivar a un mosocomio. Pero no lo digo yo, lo dice la 17.132.
Y el otro caso que ha pasado de exposición a un peligro es cuando lo deriva a un centro asistencial de menor complejidad a la patología que llevó al sujeto. ¿Está bien hasta acá? Acá es exponerlo a un peligro. ¿Por qué? Porque hay un mandato que surge en el cabeza del médico como posición de garante, que no sé si puede estar relacionada con la obligación de garantía que dice el doctor, pero en esta posición de garante yo tengo que extremar mi conducta activa a efectos de conjurar el riesgo que recibe el sujeto producto de la patología y no puedo abandonarlo a su suerte, ni mucho menos exponerlo a un riesgo. Pero para no aburrirlos, porque generalmente los profesores de Derecho Penal tenemos tendencia, y es una cosa que nos encanta, a las disquisiciones esotéricas, vamos a ver algunos supuestos particulares para que no hacerlo tan esotérico. Vamos a ir con la psiquiatría, que decía que el doctor, que está en el material, encontré Monforte, se lo mandé a la doctora Bustos, así que lo tiene esa mano. Hay que reclamárselo a ella. Pobre, lo vamos a hacer. Hay un caso, que me olvidé la fecha, lamentablemente pido perdón, que son miembros de la Clínica Abril. Es un fallo de la Sala Quinta, donde procesan a 9 enfermeros y un médico de clínica psiquiátrica, Abril, por el delito de abandono de persona, porque fueron consideradas responsables de las lesiones graves que sufrió un paciente al que no le prestaron los cuidados debidos a la salud. ¿Qué pasó en este caso? Quedó acreditado que la víctima entra al mosocomio. Fíjense, el tipo tenía, obviamente, con un delirio paranoico. Yo no sé por qué a mí siempre me gustó la psiquiatría. En realidad, voy a confesar algo que no debería. ¿Puedo ser autorreferencial? Porque no me gusta. Mi padre era cardiólogo y era un cardiólogo muy eximio, muy famoso. Mi padre es un cardiólogo muy famoso. A mí me gustaba la psiquiatría. Pero cuando vi los títulos que tenía mi padre, yo dije, no, me dedico al derecho que es más fácil. Y entonces siempre me quedó la frustración de no haber sido psiquiatra. Por eso a mí me gustan los casos psiquiátricos. En este caso el tipo tenía un delirio paranoico y como consecuencia del abandono el tipo sufre unas graves lesiones y una neumonía aspirativa que puso en peligro la vida. La Cámara, la Sala Quinta, dijo, quienes están asignados a la atención de caso, yo puse nada más que el nombre, revestían respecto a una especial posición jurídica que les imponía la obligación de evitar la privación de lo debido y los necesarios cuidados para garantizar la integridad de la salud. Respecto al médico clínico, los jueces entendieron que le correspondió que a los enfermeros, ya que debido a su condición debía haber indicado y controlado que el personal de enfermería cumpliera con los cuidados especiales que debía prestarse acá. De manera distinta se consideró la situación del director de la clínica. La jueza de grado lo había procesado por entender que por su función tenía a su cargo el control y la fiscalización del personal tendiente, pero la Cámara no compartió el criterio. Y agregó la Cámara en uno de sus fundamentos: resulta prácticamente imposible quien dirige el funcionamiento de un centro médico pueda ocuparse de cuestiones relativas al funcionamiento del mismo lugar. Y a la vez debe encargarse de la atención médica de todos los pacientes internados, sostuvo el tribunal. Así los camaristas concluyeron que importaría un exceso del límite de participación atribuir la responsabilidad al tipo. Esto es lo que básicamente determinó la Cámara. Yo hace muchos años atrás fui médico de una clínica psiquiátrica y una de las cosas que yo veía es que el personal, sobre todo de contención, eran auxiliares de enfermería. O sea que no entraban ni siquiera a las 17:02. ¿Y qué hacían los tipos? Una cosa que a mí, obviamente lo digo en voz alta porque puedo decirlo. Para reducir los brotes violentos que sufrían mucho los pacientes, obviamente en estado de crisis, cuando hacían epicrisis, los tomaban de los testículos y los bajaban al piso para reducirlos. ¿Qué pasó una vuelta? No, esto es terrible, esto es de penalista. Hay una cosa, es una cuestión de hábito. Socialmente, mucha de esta gente viene de condiciones muy bajas, entonces tienen las uñas muy limadas, cuidan muy, no sé por qué cuidan las uñas. Y uno lo bajó y le arrancó la parte del glande del pene, o sea, todo lo que recubre de piel. Para sobreseerlo a los tipos, hubo que explicar, pero Dios, María y su madre, que era un accidente, que en realidad el paciente se había autoprovocado la lesión, y era mentira. Fueron los propios auxiliares de enfermería que para reducirlo lo tomaron, en verdad no llegaron a agarrarlo de los testículos, lo tomaron del pene y con la uña, al tirar, le arrancaron todo el prepucio, los incrucidaron en seco, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos invertido realmente en psiquiatría, no le cuento casos de mujeres jóvenes con cuadros depresivos que entraban a la institución y ¿qué hacían todos? La revisaban para ver que no tuviera agujas, algún elemento. Una mujer de unos 38 años fue una vez que sí me partió el alma, ahora sí puedo ser autorreferente, la mujer entró con un bolsito, vieron que las mujeres llevan la ropa y qué sé yo, cuando llegan a internarla en la habitación, perdón, agarró el toallero del baño, agarró
la tira del bolso, lo colgó contra la cosa y se arrodilló, se metió las manos detrás del pantalón y se ahorcó hacia adelante. Una cosa de locos. ¿Por qué? Porque lamentablemente también hay un estándar de seguridad que no se cumple. Yo veo que muchas veces, particularmente en el caso de los abandonos, lo que no hay son estándares de seguridad reales en materia sobre todo psiquiátrica. En el caso de Monforte, que yo les contaba, este caso fue procesado el psiquiatra porque era evidentemente claro que el tipo tendría que haber activado los protocolos de internación. Se lo dejé el fallo, se lo dejo a ustedes. Y me interesa realmente, un caso que sí me preocupó muchísimo, que es el caso de la Landricina, con el famoso autor chaqueño. De la Sala 1, donde dispuso agravar y procesar por abandono agravado, en este caso fueron lesiones gravísimas, al auditor médico de la medicina prepaga. Es el primer caso que yo conozco en materia penal que imputan directamente por la conducta omisiva al auditor médico. Obviamente porque la prepaga era parte de las prestaciones que tenía que tener, estaba financiada, administrada en la asistencia médica integral, y quien debía velar por la correcta atención de la damnificada, atento a la patología que presentó, era el propio auditor, que frente a la omisión de adoptar las medidas necesarias tendientes a preservar la salud de la víctima, en cuanto al traslado de la internación de un centro adecuado a la patología y a la sucesión de las incidencias y demoras, si bien no era la causa directa de la muerte de la víctima, influyeron desfavorablemente en la evolución clínica y en el adecuado tratamiento, pudiendo ser motivo de un agravamiento y pérdida de la reacción clínica. Máxime dijo la sala que aún debido al cuadro que presentaba no era imposible dar opinión verdadera e irreversible teniendo en cuenta la potencial capacidad reaccional por su edad que tenía la enfermera, que aumentando su actitud o expectativa de una posible reacción favorable. Y ahí terminó y procesaron al auditor médico por negarse al traslado de la paciente a un lugar más clínico. ¿Qué nos pasa hoy en día? Para darle una síntesis más agotadora, en materia penal. En materia penal es difícil el abandono porque, en general, la exposición a un peligro puede darse, pero el abandono a su suerte. Particularmente cuando hay centros asistenciales, lo que ocurre en regla general es que cuando se produce la mala praxis, lo que hacen es rápidamente los médicos llevarla al traslado. ¿Se acuerdan los dos médicos que se quedaron durmiendo? Es más un caso de abandono que un caso de homicidio. Está en el border entre un homicidio culposo por omisión o un homicidio doloso, mejor dicho, por omisión, que un abandono. ¿Está bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Fui tan claro y expositivo? ¿Vieron que fui rápido? Podemos hacer, si no, para los dos. Si quieren hacer unas preguntas, y si no, con el doctor tenemos algunos temas para discutir públicamente. Un solo dato, que no se escape. En general, vieron que la profesión médica suele tener sus divergencias, salvo los anestesistas, que son una sola asociación y se defienden como gato entre la leña. Pero estadísticamente sabe que algunos claro, los psiquiatras son tan digamos, individualistas que se dividieron en 4 asociaciones, ¿no?, de psiquiatras. Bueno, la ley de salud mental logró la oposición de los 4. Los 4 están indignados con esa ley, por diferentes razones, pero indignados. Quiere decir, a esta altura no hay nadie que no entienda que eso hay que cambiarlo urgentemente, porque un día vamos a tener un problema muy serio. Ahora sí, ¿preguntas? ¿Alguien quiere decir algo? Espera. Yo quería aportar, en base a lo que consultaba, el caso que consultaba, la importancia que tiene el estudio previo, tal vez al encuadre jurídico del error médico desde el punto de vista de la ciencia médica en cuanto al estudio previo de si se cumplió o no, en definitiva, el protocolo de la Lex Artis. Todas las ciencias, en este caso, yo me hubiera remitido a lo que dice la ciencia acreditada de la psiquiatría con respecto al protocolo que habría que cumplir o no en ese caso. ¿Se cumplió o no se cumplió? Bueno, ya tengo una orientación bastante importante. De hecho, cuando las malas praxis se definen mucho con los peritajes. Ningún perito va a decir hubo mala praxis si uno le pregunta si hubo mala praxis. Entonces me parece una buena práctica
yo estudio siempre el caso, el protocolo y lo voy llevando al perito. Le digo, ¿usted está de acuerdo que en este caso se debería haber hecho esto, esto y esto? Si no está de acuerdo, dígame por qué. Lo llevo. Obviamente, cito el protocolo que él no cumplió. Y después le digo, bueno, ¿se cumplió o no se cumplió el protocolo en este caso? Y ya tengo el error médico. Después, bueno, se hará el encuadre jurídico. Al menos así yo encaro siempre, me ayuda mucho eso en materia probatoria, que es tan difícil en la mala praxis. ¿Puedo contradecirte en algo? Vi un caso que todavía no está fallado, pero sí en la parte penal. Mirá si había sido brutal la mala praxis, que el perito dijo que no había la menor duda que había mala praxis. Por eso te digo, no siempre dicen que era un caso, una señora mayor, una señora de 70 y pico años que todavía seguía trabajando, hacía pan casero, lo vendía, todavía estaba vital, bien. La atropella un colectivo y el colectivero parece que no la vio, entonces quería arrancar, lo pararon los pasajeros, la mujer fue llevada a un centro asistencial. Y como tenía cobertura de PAMI, se ve que se la quisieron sacar rápido del asunto, entonces le hicieron una plaquita, que yo, bueno, abuelita, ahora vamos a descansar, en unos días va a estar bien, vaya nomás a casa, no se podía ni mover la pobre mujer. Y tenía a la vista lo que se llama ojos de mapache. Yo no sé si algunos médicos, pero ojos de mapache es cuando, digamos, no es que le golpeó el esposo, sino que tiene, digamos, los ojos con una determinada tonalidad que hace ver que hay algún problema serio en los huesos del cráneo. Bueno, la dieron el alta así nomás, como sacándola. La pobre mujer estuvo 3 días prácticamente agonizando en su casa, para desesperación de la familia. Cuando la llevan a los 3 días al hospital, mismo sanatorio, otra vez, fallece. Le hacen la autopsia y el médico que hizo la autopsia fue lapidario. Le encuentra a la mujer fracturas de cráneo, fractura de la base del cráneo y fracturas costales sin tratar. Es decir, la mandaron a morir. Entonces, en ese caso, el perito dijo que sin la menor duda, es más, dijo que la historia clínica estaba incompleta, que era falsa, o sea, la mandó abajo un camión directamente a la médica. Pero claro, tiene que ser caso de esa entidad. A mí me sorprendió cuando vi realmente la pericia porque... No, pero a vos no te pasó muchas... bueno, a mí me pasó varias veces, sobre todo cuando se produce la epicrisis del paciente, que empieza el jueguito de la derivación. Entonces te mandan de la clínica o de consultorio o la salita de primeros auxilios al intersonal. Cuando termina el hospital general, vos decís, ¿quién lo mató? Entonces la reconstrucción, sobre todo el nexo causal, y quién fue el determinante, cuál fue aquella conducta o omisión que genera, empiezan un juego, que es terrible, a veces, sobre todo en materia probatoria, de determinar realmente a quién le vas a atribuir lo relevante de la conducta que produjo el deceso. ¿Por qué? Porque si no fue el médico tratante, tiene que haber sido el médico posteriormente derivador. ¿Y qué hacen ahora los médicos? Cuando reciben al paciente derivado, si está agonizando, no lo quieren dejar ingresar. Quieren que la ambulancia se lo devuelva al lugar donde lo trajeron, porque no lo quieren tener en la sala, no quieren que agonice porque el riesgo es de ellos. Es una locura. Quiero abonar la teoría que expresa el doctor López Mesa en el sentido de que los médicos, peritos y a veces los que actúan, ¿no es cierto?, como consecuencia de una derivación, siempre puede haber buenos profesionales. Y digo esto porque me tocó actuar en un caso muy particular, que se trata de un chico de 22 años que 72 horas después de haber sido internado en un hospital fallece. Esta situación tiene su particularidad en que primero es atendido en un nosocomio, lo ve el médico y debido a la poca, en ese nosocomio no tenían los elementos necesarios para ser tratado, por lo cual lo deriva a uno de mayor complejidad. Pero ¿qué ocurre? En este caso, los médicos que lo evalúan disienten con el médico que lo derivó en cuanto al diagnóstico.
por lo cual lo someten a una situación de riesgo de vida, y de hecho así pasa. En ese caso, también existió la denuncia penal por mala praxis, ¿no? Y fueron condenados estos médicos, porque fueron dos, no ni siquiera uno, fueron dos personas, yo les digo, porque no puedo creer que sean médicos, exponer a una persona de tan corta edad a un sufrimiento como la muerte se le provoca un síndrome compartimental profundo que le provoca la muerte de una agonía espantosa. Entonces, cuando ya la situación no da para más, obviamente lo derivan a un nosocomio de acá de Mendoza con una alta complejidad. Y el médico que lo recibe es él el que hace la denuncia penal para que se investigue las consecuencias, por qué esta persona se le había llegado en esas condiciones y no dándole la asistencia a los médicos que lo recibieron. Entonces, simplemente es decir que no todos los médicos son iguales y que muchas veces ellos defienden la profesión haciendo, ¿no es cierto?, hincapié y poniendo el acento en aquellos que se alejan de la profesión que eligieron, ¿no? Simplemente eso. Gracias. Gracias. Me voy atrás un poco en los temas. Quería hacer una consulta en la vacunación. En la Argentina, los esquemas de vacunación, porque hablaban de la Jensen o Janssen, no me acuerdo. Los esquemas de vacunación fueron múltiples. Hay gente que le pusieron una vacuna de cada color, bueno, muchos diría. Entonces, en el caso que se diera este fallo que me están comentando de una consecuencia dañosa respecto de la vacunación con Janssen, ¿cómo encararíamos el tema cuando hay un esquema de vacunación heterógamo, le llamemos, con diferentes vacunas aplicadas y algún tipo de consecuencia dañosa? ¿Cómo haríamos para despejar la situación de cuál, en qué momento, cuál aplicación, para poder determinar en ese caso el daño y hacia dónde nos dirigimos a buscar la responsabilidad, más allá del Ministerio de Salud, de la parte, digo, veo una dificultad grande en eso, o vería una dificultad, una complejidad. Y la otra pregunta, relacionada también a aquella época tan divina del COVID, es la cuestión del comité, del famoso comité asesor médico presidencial. Porque creo que, no creo, estoy seguro de que no se dio participación a las comunidades científicas más autorizadas y también pienso que tuvieron una relevancia mayor a muchos ministros, esos personajes en ese momento. Y algunos de ellos, analizando algún perfil y algún currículum que uno se ha puesto a mirar, no les cabría algún reproche, más allá de las autoridades que los escuchaban o no escuchaban, por el hecho de estar en ese comité asesor, cómo era la reglamentación, cómo se conformaban todos esos actos administrativos o actas de ese consejo asesor, si existen, ¿no serían objeto de revisión? Y de mirar si también, digo, como un aprendizaje, necesitamos algún tipo de normativa más específica, que existe normativa de crisis sanitaria y de comité de emergencia, pero una normativa más específica que quede bien claro de cómo es la actuación y quiénes deben actuar en ese tipo de comité. Nada más. En primer término, el asesoramiento por parte de los comités no compromete en realidad, porque los dictámenes que uno emite sobre la decisión administrativa no son vinculantes para el Poder Ejecutivo. Segundo punto, la idoneidad de un sujeto para estar dentro de un ámbito de asesoramiento lo determina el propio órgano asesorado, el órgano administrativo asesorado. Y evidentemente en la Argentina
no hacemos un concurso público para crear comités de asesoramientos, digamos, científicos. Lo que hacemos es calificar de científico a alguien que nos parece que tiene la idoneidad suficiente. Entonces, particularmente en materia del COVID-19, cuando uno ve el asesoramiento que hicieron, tampoco eran brillantes intelectuales en infectología ni en epidemia. Sí, es un trabalengua, también me cuesta la lengua, ya hasta ahora a la tarde me cuesta. Entonces, ¿qué nos pasa? Después venimos expos con el diario del lunes y mire, la verdad, yo recuerdo un tipo que a mí me decía, me retaba con el dedito, ¿se acuerda que nos retaban? Se terminó el tiempo de los vivos y me decía que el tiempo de los vivos era otro y hacía una fiestita en su casa. A ver, la autocontradicción, la moral de un funcionario tiene que ser intachable. Con esto no quiero decir que la fuente de todos nuestros males haya sido la administración anterior. Vamos a ver cuando esta se vaya qué pasa. Pero la realidad es una sola. Estar a la altura de las circunstancias, particularmente, y esto no es una defensa de la gestión anterior, era muy complejo. Sí, lo que fue terrible es la ausencia de, por lo menos lo que se llama en las fases de investigación de medicación, realmente estudios de aplicación de la vacuna epidemiológicos serios y concretos. Eso sí fue terrible. Pues se trajo obviamente lo que se pudo, pero también lo que le convenía al negocio del Estado argentino. Entonces fueron decisiones políticas que fueron ideológicas. Cuando usted tiene una enfermedad, la política se tiene que dejar de lado. Es decir, ciencia por lo menos un ratito. ¿A vos que te gustan los datos? ¿Puedo dar un Sí, sí. Hizo un médico, un jefe de médicos del hospital militar, hizo un experimento, se hizo todo un estudio sobre la base de 3.000 casos, estamos hablando de algo importante, digamos, un número revelador, sobre la eficacia de las vacunas. Los que se vacunaron con la vacuna china, eso era prácticamente agua sucia, porque solamente funcionó en el 33% de los casos. Por lo menos era inocua, porque parece que era agua porque era inocua. O sea, no funcionó mucho, pero tampoco hizo mucho mal. O sea, va. Después tenemos la rusa, que está en torno al 50, 40 y pico, 50, pero ya con más algunos... Sputnik, con algunos problemas ya asociados con algunas consecuencias desfavorables. Después tenemos la AstraZeneca, que tuvo mayor eficacia, una eficacia casi como las otras, pero con mayores problemas, sobre todo de trombosis y ese tipo de cuestiones en las piernas. Y la mejor de todas, el mejor resultado de todos, en torno al 90%, fue la Pfizer, pero por supuesto no la quisieron porque no sé que vaya a saber qué historia, como dice el doctor, alguna cuestión, digamos, extrajurídica o extramédica, ¿no? Claro. Y las prácticas se habían hecho ahí y justamente Argentina estaba digamos, preparada para que puedan admitirlo. Es una cosa de locos, realmente. Sí, quiere... Nos quedamos un poquito con el temita anterior del traslado y la derivación del paciente. Y nos planteábamos un caso en donde, por ejemplo, el hospital no tuviera la alta complejidad para un caso grave y tampoco, no pudiera derivar al paciente porque está en grave estado o su traslado pudiera ser comprometido, como decía la señora. ¿Cómo se exime en ese caso el hospital? O sea, ¿hasta qué punto responde? Mañana. Claro, porque nosotras en el estudio tenemos un caso como este, el eximente quien recibe al paciente en estado crítico. Perfecto. Perfecto, perfecto. Suspenso para mañana entonces. Sí, a ver. Quería hacerle una pregunta respecto al consentimiento informado del paciente. ¿Cómo juega la responsabilidad médica cuando en la práctica ese consentimiento informado en realidad no es tan consentido y tampoco es tan informado? Sé de prácticas médicas que antes de realizarla o casi antes de entrar a una cirugía le dicen firma acá y el paciente, o le dicen si no firma no lo opero, y el paciente con la ropa ya para entrar a la cirugía firma y
O sea, el médico puede decir, sí, tengo el consentimiento informado del paciente firmado. ¿Cómo juega en realidad cuando eso es un mero papel que en la realidad no es tan así? Les puedo mandar 2 fallos míos de cuando era juez que yo analizo ese tema. Uno es el caso Arabia y otro se llama Quiroga contra Pez. En el caso Arabia es una cuestión fenomenal. ¿Viste esas cosas que vos te tocan decir? Esta es una locura, estar debatiendo esto. Debatían las partes, actor y demandado, si el consentimiento podía ser firmado en blanco. Pero el problema no es que fuera firmado en blanco. El problema es que cuando yo abrí el sobre de documentación reservada en la Cámara de Apelaciones, seguía en blanco. Entonces, claro, nadie lo había completado. Entonces, eso no es un consentimiento informado. Eso es un cheque en blanco, no sirve eso. El consentimiento, lo que dije ahí en el caso Arabia, que si quiere después le traigo el fallo, o tengo el pendrive acá, así que si trae una computadora se lo lleva. Lo que dije allí yo es que tiene que cumplir el consentimiento un requisito fundamental, que es la especificidad. El consentimiento tiene que ser específico. Esa especificidad se la da la información que tiene y los datos del paciente. Porque hay algunos que hacen la picardía de poner de un lado de la hoja en letra azul o verde, para que sea más difícil de leer, todo en letra chiquitita, toda una sarta de cosas que son referentes a todas las posibilidades que puede haber en cualquier caso. Y después le completan los datos. Eso no es un consentimiento informado. Yo ahí analizo todos esos temas. Si quieren le paso el fallo. El caso. Por otra parte, para los que están acá y algunos no sean miembros, tenemos un grupo de Facebook hace mucho tiempo que se llama Derecho Civil Argentino. Ya estamos llegando a los 42.000 miembros, o sea que ahí hay de todo, incluido ese fallo cargado. Así que si quieren verlo, el fallo Arabia creo que es de lo mejorcito que se ha dictado porque me tomé el trabajo de hacer un estudio internacional. Por eso lo siguen en general citando y todo. Y ahí lo que hablé son sobre los requisitos del consentimiento informado, que no es un fin en sí mismo el consentimiento informado. Tiene una función. ¿Cuál es la función? Que el paciente sepa qué es lo que tiene delante y que pueda, sabiendo lo que tiene delante, consentir válidamente. Si falta información o si el consentimiento es viciado, no sirve de nada. No es un ritualismo vano. Claro. Claro, por ejemplo, que no le digan, no, acá lo que hay es una vesiculización del conducto biliar y ya la gente... Con la obstrucción. No, ese fue otro caso. Bueno, hoy hablabas vos del Alex Artis. Me tocó yo no sé si a los demás no le tocaban esos casos o si el viejito Velázquez me hacía trampa en los sorteos. Porque me llegaban a mí todos los casos... Bueno, había uno Sandoval con Zavala, un caso genial. Una mujer que en la historia clínica figuraba que hacía 10 años le habían sacado la vesícula y la mujer seguía teniendo los mismos síntomas. Entonces la trataron hasta por mal aliento, de lo que se le ocurra, de todo. Hasta que un médico a los 10 años, ya cansado de seguir probando cosas, dice, vamos a hacer una plaquita, vamos a hacer una ecografía. Y ahí estaba hermosa la vesícula. O sea, la habían abierto y la habían cerrado y le habían dejado la vesícula. Entonces, Sandoval con Zavala. Entonces, abrieron y cerraron y le dejaron la vesícula. O sea, la historia clínica era falsa, no se había hecho la práctica. Entonces, ahí cuando le corre el traslado de la demanda, el demandado dice, no, lo que pasa es que acá hay una vesiculización del conducto biliar, que en realidad... Y el chiste era, bueno, dice, pero qué parecida a la vesícula, ¿qué no? Entonces, en esos casos, obviamente, ahí el consentimiento no le va a validar que el médico no haya hecho la práctica que dijo que hizo, obviamente. Entonces, el consentimiento sí, pero ¿qué consentimiento? No es un cheque en blanco. Y si está firmado en blanco y sigue en blanco, menos. Caso Arabia. Bien. Otro caso, que vos hablabas hoy del tema del abandono en persona y todo. Otro caso que me tocó, que era un caso espeluznante, ese sí que es espeluznante. El caso Hermosilla, Fontena Hermosilla contra Entraigas. Era un caso en el cual una mujer va a dar a luz a un sanatorio, da a luz perfectamente, una bellísima niña, ningún problema, la madre tampoco, ningún problema. La llevan de vuelta a la habitación, a la mamá, y como a la hora de que estaba en la habitación se empieza a quejar de que tenía calor. Tengo calor, cada vez más. Y empezaron, bueno, hay que ver que es el mes de diciembre, bueno, un poquito, aguantá mamá, cierta violencia obstétrica que hay, ¿no es cierto? Bueno, mamá, un poco de... Bueno, los familiares se iban a quejar, no les daban bolilla, qué sé yo. A eso de las 12 de la noche la mujer se ve que se durmió.
Bueno, dijeron, se dejó de molestar, ya está, listo. A la mañana, cuando viene el médico y toma el turno a las 6 de la mañana, la chica estaba muerta. La intentan revivir, pero no había nada que hacer. Le habían dejado un pedazo de placenta adentro de la cavidad y entonces lo que tenía no era calor, era fiebre. Se consumió con la fiebre. Entonces, claro, bueno, ese caso, por ejemplo, ahí el médico de guardia, por ejemplo, vino y no pudo hacer nada. Ahora, no denunciaron penalmente, pero yo no sé al otro médico qué podía haber pasado. Evidentemente. Pero fíjense los casos que se presentan, ¿no? O sea, son cosas... En fin, algunos... Dato de color... No, pero perdón, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con la historia de la medicina. Los hospitales eran lugares muy sucios hasta el siglo XIX, ¿sabían eso? O sea, la gente se moría en los hospitales. La higiene sanitaria comienza en el siglo XIX porque quien descubre las bacterias era un tipo que estaba en la parte de obstetricia del hospital y para demostrar, un médico, para demostrar la existencia de las bacterias, no tuvo mejor idea que agarrar una placenta y cortarse e infectarse. Porque no le creía el ambiente médico la existencia de esto porque decían que era una fantasía. El tipo se muere probando la existencia y a partir de ahí comenzaron las condiciones de higiene. Yo el otro día hablábamos en la academia con el doctor y le digo, la medicina ha avanzado tanto, y ahora les voy a dar datos, porque como dice el doctor, a mí me gustan los datos. Para 1870, un tipo de 57 años como yo probablemente había enviudado 2 veces. Código Civil, la mujer se podía casar con 13 años. ¿Por qué? Porque la posibilidad de sobrevida del primer parto era muy baja. O sea, piense que para el siglo XIX, todavía, hasta la guerra de Crimea, no existía estadística médica. La gente se moría y el tipo se murió. La guerra de Crimea hizo que empezaran a haber registros médicos de la causa de muerte. Les doy otro dato más de color, porque todos nos creemos que somos eternos. El antibiótico, hoy consumimos más antibióticos y la automedicación es una enfermedad patológica social, es de 1928. Yo fui al St. Margaret's Hospital en Londres y Fleming lo descubrió ahí. Así que nosotros creemos que la medicina es algo innato al tiempo existencial de toda la humanidad. Es una cosa reciente, pero muy reciente. La eficacia médica como actividad es muy relativamente nueva. A ver si nos entendemos. Todavía, más allá de lo que nosotros como juristas le ponemos como dogmática a la medicina sigue siendo bastante parecido más a la alquimia que a la ciencia en sí. Le hemos aplicado reglas y métodos y todo, pero todavía tiene mucho de alquimia. 2 datitos más para completar lo que dijo y de paso distender un poco, ¿no? Primero, las vitaminas fueron descubiertas recién en su totalidad como las conocemos ahora, o por lo menos en la base importante, hasta hacia 1940. Después de la crisis de Estados Unidos de 1928, ¿por qué? Porque empezaron a sufrir muchísimos chicos raquitismo y pelagra. Entonces se dieron cuenta que como podían combatir eso era a través de vitaminas como la vitamina B y la vitamina D. Entonces empezaron a aislar esas vitaminas, a trabajar, en fin. ¿Se imaginan que si las vitaminas recién hacia 1940 se descubrió su efecto de 1901 y 1940, pero más sobre todo después de 1928? Imagínense ustedes que estamos hablando de una medicina que hasta hace poco era una medicina de las cataplasmas, de las ventosas, etc. Y otro dato, el médico que descubrió la asepsia y la introdujo en Suiza fue expulsado del círculo médico por charlatanismo. Porque había hecho una estadística así medio casera de que él se esterilizaba las manos después de atender, por ejemplo, una determinada enfermedad y antes de atender un parto, y entonces sus parturientas sobrevivían y las de los demás no. Puso esto en un informe, en una revista médica, lo expulsaron del círculo médico por desacreditar a sus colegas. El creador de la asepsia. Imagínense ustedes de qué estamos hablando. Entonces, realmente la medicina es mucho más imprecisa de lo que la gente cree y sobre todo de lo que los tribunales conjeturan. Porque muchas veces los tribunales fallan desde lo que creen que es y no desde lo que es.